Marcos 10. Por favor, los que tienen Biblia ahí, busquen en Marcos 10, capítulo 42, del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Estamos ya hace varios días ungiendo todos los días nuestras casas con aceite, invitando al Señor a que venga y esté con nosotros cada día y haciendo un culto familiar por lo menos una vez a la semana. Espero que lo estén haciendo. Sí, y orando estos 40 días por nuestras casas, por nuestras familias, ¿sí? Bueno, lo tienen Marcos 10, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: Ten ánimo, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Así que esta es la historia que podría representar a cualquiera de nosotros, ¿sí? La historia en este caso se trata de un ciego, el ciego Bartimeo, que estaba junto al camino. No estaba en el camino, sino junto al camino, mendigando, ¿sí? Y posibilitado por un problema de llevar tal vez una vida normal como cualquiera. Y lo primero que quiero que veamos es la diferencia de entre estos dos grupos. Un grupo que iba con Jesús. Dice la Biblia, nos enseña que a esta altura de la vida de Jesús acá, ya estaba en el final de su ministerio, ¿sí? Y diariamente salían, la Biblia dice, más de 10.000 hombres iban con él, sin contar mujeres y niños. O sea que había por lo menos 20.000 personas alrededor de Jesús, todos cantando, alabando, adorando. Era cuando ya él estaba por entrar a Jerusalén, ¿sí? Y iban todos felices, rodeando al maestro. Y al costado del camino estaba el otro grupo mendigando, perdido, ¿sí? Y la diferencia entre los dos grupos, de los que están en el camino con Jesús y los que no están en el camino, la diferencia es abismal, ¿no? Entre los que están con Jesús y tienen gozo y tienen alegría en su corazón y tienen paz y tienen esperanza, y los que no tienen a Jesús, que muchas veces están mendigando un poco de paz, un poco de amor, un poco de tranquilidad, ¿sí? De comprensión. Y la diferencia la hace Jesús, porque donde Él está
está la vida, donde Él está hay paz, donde Él está hay gozo. Por eso en estos 40 días, todos los días estamos orando por nuestras casas, para que Jesús reine en nuestras casas. Lo queremos a Él, ¿no? Así que esto es lo primero que vemos, ¿no? Estos dos grupos. Uno con Jesús, cómo vive cuando estaban con Jesús, y los que no tenían a Jesús, ¿sí? Ahora, este hombre, ya a esa altura de 3 años con Jesús en el ministerio, ya todo el mundo había escuchado hablar de Jesús. Y este hombre, Bartimeo, seguramente él escuchó hablar de Jesús. Y la importancia de esto, de hablar del Señor, ¿no? Uno nunca sabe el peso que tiene espiritual cuando compartimos de Jesús con alguien que no conoce, con alguien que está necesitado, con alguien que está tal vez apartado o que está lejos de Dios. ¿Cómo la importancia de compartir lo que Jesús hace, lo que Jesús es con otros? Porque acá no dice que tal persona habló, pero alguien le habló a Bartimeo de Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús pasaba por ahí, el ciego no veía quién era ni qué pasaba, pero él escuchaba a mucha gente cantando, alabando, felices. Y él preguntó qué está pasando. Y le dijeron, es Jesús, está pasando Jesús. Y él se dio cuenta que era su oportunidad. Él se dio cuenta que ese era el momento para él. Tal vez él no iba a tener otra oportunidad. Él ya entraba en Jerusalén y al par de días ya iba a ir a la cruz, iba a morir en la cruz. Y tal vez él no iba a tener más oportunidades. Y hoy es una oportunidad tal vez para muchos que no están en el camino y están al costado del camino. Y tal vez están escuchando y están viendo muchas cosas en hermanos, en la iglesia, en cristianos. Y tal vez escuchan de Jesús y saben la historia de Jesús. Y saben que Jesús puede hacer un milagro y que Jesús es Dios y que Él es la vida y que Él puede cambiar el corazón. Pero tal vez nunca te atreviste a seguirlo. Tal vez nunca te atreviste a presentarte un día delante de Él. Y hoy es una oportunidad. Y Bartimeo cuando escuchó cuando le dijeron a él que era Jesús, él dijo, esta es mi oportunidad, ¿no? Y él no le iba a dejar pasar. ¿Sí? Él iba a aprovechar esta oportunidad. Él no tuvo una actitud pasiva. Él no dijo, bueno, Él es Dios, si Él quiere, Él me puede sanar. O bueno, yo no sé, Él si sabe que yo soy ciego. Él no se puso a mirar sus limitaciones. Él no tuvo compasión de él, no tuvo compasión de decir, pero yo no sé. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que dice, bueno, Dios sabe. Y si un día Dios quiere, bueno, yo quiero decirte que Dios sí quiere hacer un milagro en tu vida. Pero vos tenés que hacer algo. Vos no podés tener una fe pasiva, vos no podés tener una actitud pasiva, de decir, bueno, si Dios quiere, en algún día, tal vez. No. Hoy es una oportunidad que Dios te da. Y esta palabra es para todos, para cristianos y no cristianos. Porque hoy tenemos que estar más que nunca enfocados en el Señor. Nuestros ojos y nuestro corazón más que nunca tiene que estar enfocado en Jesús. Hoy más que nunca tenemos que estar abrazados al Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y realmente la única forma de sobrellevar todo esto
Y salir adelante es estar agarrados y bien abrazados a Jesús. Jesús dijo que si nosotros permanecíamos en Él y Él en nosotros, llevaríamos muchos frutos. Así que esta palabra es para los que nunca conocieron al Señor, para los que un día lo conocieron y por distintas causas se han apartado, o se han enfriado, o se han alejado por los problemas, o el cansancio, o no sé por qué motivo. Y para también los que estamos en el camino. Hoy tienes que abrazarte más que nunca al Señor, ¿sí? Así que este hombre Bartimeo, entre toda esa gente, entre 20.000 personas, no podía ver a Jesús. Pero él podía gritar. Y él empezó a clamar. Él empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritó y gritó. Y esto de decir Hijo de David, lo que él estaba diciendo: Jesús, vos sos el Mesías, vos sos el Salvador, vos sos el Señor. Él lo estaba reconociendo como Dios. Cuando muchos judíos no lo reconocían, él lo estaba reconociendo. Porque decir Hijo de David, la palabra dice que el Mesías va a venir de la descendencia de David, así que ellos dicen que el Mesías viene de la raíz de David. Por eso al decir Hijo de David, lo que le estaba diciendo literalmente es: Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué oración? No fue una oración muy larga, ¿no? Pero fue una oración profunda de su corazón. Fue un clamor de su corazón, ¿no? Y tal vez quiero que veamos algo, ¿no? Porque cuando él empieza a clamar, porque él se da cuenta que es la oportunidad, que es la única oportunidad tal vez que él tiene, y empieza a clamar, enseguida se levantan muchos, dice la palabra muchos, se levantan a reprenderlo, a hacerlo callar, a decirle: cállate, ¿para qué llamas al Señor? No grites más. Y tal vez esto seguramente le ha pasado a muchos que se acercaron al Señor y muchas voces empezaron a levantarse y decirte: ¿qué vas ahora a la iglesia? ¿Qué te agarró? ¿Te haces el santo? Si nosotros te conocemos. ¿O qué vas a empezar de vuelta si esto no es para vos? Y muchas voces se empiezan a levantar. Voces internas, porque Dios nos habla, pero el diablo también muchas veces viene a hablarles al oído. A decir: ¿para qué vas a ir? Si siempre sos el mismo, si no vas a cambiar, mirá cómo estás, mirá cómo están tus hijos, mirá cómo está tu familia, mirate. Y se empiezan a levantar muchas voces. Cuando alguien se quiere levantar y decir: voy a buscar, me voy a acercar a Dios, y uno empieza a clamar a Dios, enseguida se empiezan a levantar muchas voces. Y es una batalla que hay que pelear. Y uno tiene que decidir a quién va a escuchar. Si vamos a escuchar al mundo, si vamos a escuchar al diablo, o vamos a escuchar a Dios y vamos a buscar de Dios. ¿Saben? Bartimeo no escuchó al mundo. Le gritaron de todo, pero Bartimeo no se calló, sino al contrario, gritó mucho más fuerte. Y empezó a gritar más, y cuanto más lo querían hacer callar, más gritó. Es una batalla que tenemos, es una batalla de fe muchas veces. Porque muchas veces vienen esos pensamientos, de decir: no, mejor quédate acá, ¿para qué te vas a levantar? ¿Sí? Entonces hay hermanos que por ahí dicen: bueno, voy a empezar a orar, voy a empezar a buscar de Dios, voy a empezar a congregarme, voy a empezar a diezmar, voy a hacer las cosas, voy a volver a la casa del Padre. Y enseguida se levantan esas voces. Pero yo quiero animarte hoy a que no escuches esas voces, que no escuches al diablo, escucha a Dios.
Dios te está dando la oportunidad hoy de volverte. Volvé al camino. Volvé. Y si te estabas desviando, si te estabas cansando, poné tu mirada en el Señor. ¿Sí? Así que Él clama, ¿sí? Y Jesús se detiene. Dice la palabra, entonces Jesús deteniéndose. Y me gusta esto, ¿no? Porque dice que Jesús se detuvo en el camino. Ahora, ¿por qué se detuvo Jesús? Se detuvo porque escuchaba los gritos de Bartimeo. Ahora, había 20.000 personas cantando y gritando y dando gloria a Dios. Pero Jesús escuchó una voz. Es como cuando la mujer de flujo se metió entre toda la multitud para tocar al Señor, para tocar su manto. Y cuando lo tocó, Jesús se dio vuelta y pregunta, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, vos preguntás quién te tocó y todo el mundo te está apretando. Y Jesús dijo, sí, pero alguien me tocó con fe. Acá lo mismo. Acá había un corazón clamando y esto es tremendo porque cuando un corazón clama a Dios, Dios se detiene. Yo imagino los cielos, Dios haciéndole a los ángeles silencio porque hay un hijo mío, una hija que está clamando. Y cómo Dios escucha. Ahora, Bartimeo no era un discípulo de Jesús. Bartimeo no era una persona importante en la sociedad. No era un maestro, no era un rabino, era un mendigo. Era un mendigo. Pero era un corazón que clamaba por Dios. Y Dios lo escuchó. Y Jesús se detuvo, ¿no? Pero Jesús no lo fue a buscar. Jesús no fue hasta donde estaba él. Jesús mandó a llamarlo, que es distinto. Y Jesús te está llamando también en este día. Y le mandó un mensaje para Bartimeo. Le dijo a uno de sus discípulos, andá y llamalo. Y decile, ten ánimo. En otras versiones dice, ten confianza. Levántate, te llama. Y estas palabras son para nosotros en este día. Son para ti. La palabra del Señor hoy, ten ánimo. Tal vez estás mal, tal vez estás cansado, tenés un cansancio por toda la cuarentena, por tantas cosas y preocupaciones que hay. Por miedos, hay gente que está atrapada en miedos, en temores. Tal vez estás pasando por un montón de cosas que es como un peso sobre tu vida. Tal vez te fallaron, pero la palabra que Jesús te dice hoy es, ten ánimo. El ánimo es del alma. Ten ánimo. Ten confianza. Confía en el Señor. Él sigue reinando, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el soberano. Así que confía en Dios, porque a Dios no se le acabaron los recursos. Nuestro Dios es un Dios ilimitado, es un Dios poderoso, es un Dios creativo. Así que para Él no hay nada imposible. Confía en Dios. Ten confianza en Dios, ten ánimo. La segunda palabra que le dice, levántate. Levántate. Sal de la posición en que estás. Párate. Párate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Y vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la presencia de Dios. Volvé a reconciliarte con Dios. Si vivías lejos de Dios, hoy volvete a Dios. No le dé la espalda a Dios. Dios te está dando la oportunidad. Dios te está llamando. Dios te llama. Y alguno tal vez nunca escuchó un mensaje así.
Y dice, Dios me va a llamar a mí. Sí, Dios te llama. Dios te está llamando. Y te llama porque te ama. Porque Él no te creó para que estés mendigando un poco de paz, un poco de amor, un poco de tranquilidad, un poco de salud. Dios te creó para darte una vida plena, una vida feliz, una vida llena de su presencia, llena de su amor. Dios no te creó para que sufras. Dios te creó para que tengas una relación con Él. Por eso Él te llama, como me llamó a mí, como nos llamó a miles de cristianos. Hoy Dios te llama y te invita a que seas parte de su familia, parte de su pueblo. ¿Sí? Y cuando Bartimeo escucha estas palabras, dice la palabra de Dios, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era lo que lo cubría al ciego y lo que lo identificaba como ciego. Hoy cuando vemos una persona que no ve, un no vidente, lo vemos con un palito blanco, sabemos que es una persona que no ve, que es no vidente. En esa época la capa era lo que lo cubría y lo que lo identificaba como un ciego. Y este hombre, cuando escuchó que Jesús lo llamó, ¿sí? Él se sacó la capa de encima, ¿sí? Y hay mucha gente que tiene una capa puesta. La capa de la autocompasión, la capa de víctima, y se ven como víctima y se ven como sufridos y no, yo no puedo y esto no es para mí y yo soy débil y tantas cosas que hay, tantas mentiras, tantos rudimentos, tantas cosas que hay en nuestras cabezas, fortalezas, dice la Biblia, que tienen que ser derrumbadas, porque vos sí podés acercarte a Dios. Porque vos sí podés ser. Porque Dios, aun cuando te equivocaste, aun cuando te apartaste, aun cuando pecaste, aun cuando te caíste, la palabra de Dios hoy que te levantes, que tengas confianza y te levantes, porque Él te está llamando, ¿sí? Es necesario que te saques esa capa de encima del pecado, de la autosuficiencia, y que corras al Señor. ¿Sabes? Hoy pensaba y sacaba una cuenta que hace más de 35 años que conozco al Señor. Y en estos 35 años largos que conozco al Señor, he conocido mucha gente, mucha. Y me he dado cuenta de una cosa, conociendo a muchos, es que todos, en la gran mayoría, hemos tenido un pasado bastante duro. Una niñez dura, y muchos con muchas necesidades, con pobrezas, con maltratos, con la ignorancia de nuestros padres muchas veces. Pero he visto como muchos han progresado y muchos se han quedado. Y la diferencia es que muchos se sacaron esa capa de encima y pudieron ser libres y disfrutar del Señor. Y muchos siguen con esa capa de víctima, y que no puedo, y que no sé, y que yo soy pobre, y que esto no es para mí, y tantas cosas que hay, que lo único que hace es robarnos la bendición del Padre. La diferencia fue que muchos se sacaron la capa, y es lo que hoy el Señor nos está diciendo, que ya dejemos nuestro pasado, que ya dejemos el pecado, que ya dejemos de mirarnos a nosotros mismos y muchas veces tener autocompasión de nosotros.
Hoy el Señor nos está llamando para cambiar nuestras vidas, ¿sí? Para darnos la oportunidad de crecer y avanzar. Bartimeo escuchó hablar de Jesús y cuando él tuvo la oportunidad, empezó a clamar. Y cuando lo quisieron hacer callar y cuando le dijeron cállate, él clamó mucho más fuerte, ¿sí? Y cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús recibió una palabra de Jesús, él escuchó, él obedeció, ¿sí? Se sacó la capa y él corrió a Jesús. Y creo que eso es lo que tenemos que literalmente hacer hoy nosotros, correr a los pies de Jesús, ¿no? Y cuando él se presenta delante de Jesús, Jesús le hace una pregunta. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Ahora, me gusta una cosa y quiero que observemos esto, que Jesús le hace esta pregunta después de que él clamó, de que él batalló y tuvo una batalla espiritual con todas las voces que lo querían hacer callar, después de que él obedeció la palabra del Señor y se levantó, ¿sí? Después de que él se sacó la capa de encima ahí y obedeció yendo a Jesús, ahí vino la pregunta del Señor y después de eso vino el milagro. El milagro no vino al principio de todo. Jesús no dijo, uy, allá hay un hombre que está tirado, bueno, a ver, Pedro, llévale este milagro. No. Bartimeo tuvo que batallar, tuvo que pelear, tuvo que activar su fe para ver un milagro. Por eso Jesús le da la vista, le dice, tu fe te ha salvado. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, porque él tuvo que pelear la batalla de la fe. Él tuvo que creer en la oportunidad que Dios le estaba dando. Él tuvo que clamar. Él creyó y obedeció la palabra de Dios y se levantó. Él dejó su pasado, sus miserias atrás y él corrió a Jesús. Entonces, después de todo eso, vino la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. Y Jesús hace el milagro. Y me gusta porque le dice, ve en paz. O sea, ya tenés el milagro, ve. Pero dice que Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Bartimeo ya no era más un mendigo. Bartimeo ya no estaba más junto al camino. Ahora Bartimeo era parte de todo ese grupo que iba cantando y alabando y adorando a Dios con Jesús en el camino. Y este es el milagro más grande que hay. Un milagro más grande que el ver la vista es que nuestro corazón cambie. Yo te quiero animar en este día a que tomes y te abraces de esta oportunidad que Dios te está dando. Quiero animarte a que te abraces a Jesús. No sé qué pecado, no sé qué es lo que te ha apartado, no sé qué te has vivido, no sé, pero lo que sé es que si vos te volvés a Dios con un corazón humilde y arrepentido y le pedís perdón a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarte. Ya no escuches más las voces del mundo. Escucha a Dios. Dios te llama. Dios te dice, ten confianza, ten ánimo, levántate. Levántate y corre al Señor. Levántate y corre al Señor porque Él te está llamando. Él te está dando una nueva oportunidad. Así que yo quiero orar por tu vida. Yo sé que en estos momentos tal vez hay muchos que están batallando con un montón de pensamientos. Y estás teniendo esa misma batalla que tenía Bartimeo cuando le decían cállate, cállate. Y no uno, muchos le decían cállate. Pero Bartimeo gritó mucho más. Y es lo que te animo a hacerte.
Sácate esa capa de encima y corre a Jesús. ¿Sabes? La oración, te repito, la oración de Bartimeo fue: Señor, ten misericordia de mí. Y tal vez tengas que hacer esa oración hoy. Corre a los pies del Señor. En Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay paz, en Él hay vida, en Él vas a estar pleno, en Él vas a tenerlo todo. Así que yo quiero orar primeramente por los que se sienten que estaban junto al camino. Quiero orar por los que nunca se atrevieron a seguir a Jesús, pero hoy lo quieren hacer. Quiero orar por esos que un día estaban en el camino y hoy por distintas causas se han apartado. Querido hermano, Dios te sigue amando y en Él hay perdón de pecados. Así que yo quiero orar por ustedes y después voy a orar por toda la iglesia. Quiero animarte a hacer una oración conmigo. Yo voy a orar, pero en realidad te voy a ayudar a orar. Porque la oración que el Padre quiere escuchar es la que sale de tu corazón. Así que decí conmigo con todo tu corazón: Señor Jesús, en este día yo clamo a ti, Señor. Clamo por misericordia, Dios. Señor, yo me levanto y yo corro a ti, Jesús. Y yo te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Señor, dame esta oportunidad, Dios. Dame la oportunidad, Dios. Yo me abrazo a ti en esta hora. Yo me saco de encima el pasado, el pecado, los pensamientos, esa capa que muchas veces me cubría. Señor, y vengo a ti, Dios, y me humillo delante de ti.